Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a continuar con el curso de Access. Ya en la clase pasada vimos definiciones generales. En esta ocasión vamos a ver todo lo referente a la creación de tablas. Muy bien, cuando abres Access, sea la versión que tengas, te va a aparecer una ventana muy similar a la mía. Lo que debes hacer es hacer clic donde diga crear, acá donde estoy señalando, le haces clic, se te va a aparecer una ventana muy similar. Tú debes hacer siempre clic donde diga diseño de tabla. No en tabla, sino donde diga diseño de tabla. Clic. Se te va a aparecer esta ventana donde tiene tres campos, lo que es el nombre del campo, el tipo de dato y la descripción. Muy bien. Como hemos visto, una base de datos es un conjunto de datos de forma sistemática. Vamos a reunir acá los nombres. Nombres. Puede ser nombre de personas, nombre de productos, etcétera. Enter. Acá en la ventanita va a aparecer tipo de dato. En mi caso aparece texto. Pero si tú tienes una versión diferente a la mía, te puede aparecer texto corto. ¿Ya? Es decir, fuese la versión de Access que tengas, tienes dos opciones. Texto o texto corto. En mi caso elijo texto porque voy a colocar nombres de productos, nombres de personas. Acá voy a colocar descripción del producto. Otro campo, descripción del producto. Enter o clic. En este caso, una descripción del producto se va a usar varias líneas de texto. Es un texto largo. Entonces, tienes dos opciones. O eliges memo o en otras versiones eliges texto largo. Se utiliza cuando hay muchas líneas de texto. Memo. Muy bien. Crearé otro campo llamado edad. Enter. Como sabes, le dais un número. Puede ser 20, 30, 50, 60. Entonces, se elige número. Cuando se trabaja números, eliges número. Elige siempre de la lista. No escribas. Debido a que a veces puedes equivocarte. Eliges número. Fecha de nacimiento. Enter. Entonces, el tipo de dato será fecha hora. Puede ser fecha de ingreso, fecha de caducidad, fecha de nacimiento, fecha de almacén, yo qué sé. Entonces, fecha hora. Otro campo. Sueldo. Enter. Acá, por ejemplo, eliges moneda. ¿Por qué moneda? Porque depende del país donde te encuentres, puedes trabajar en euros, en dólares, en pesos, en yenes, etcétera. Moneda para cantidades monetarias o financieras. Otro campo. It producto. Hay veces se quiere que una base de datos comience a crear un campo que se incremente solo, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Cada vez que se ingrese un dato, vaya aumentando solo. En este caso, elegiré autonumeración, ¿ya? Cuando se queda que solito avance. Muy bien, sigamos acá. Hijos. Muy bien, acá hay una aclaración. Hijos se puede referir a cuántos hijos tienes o se puede referir si tienes o no hijos. En este caso, yo elegiré si no, porque yo me refiero a si tiene hijos o no. Pero como no está bien claro el nombre del campo, en la descripción voy a detallar. Se refiere si tienes hijos o no, ¿ya? Para aclarar, porque algunos pueden pensar que cuántos hijos tienes. No, acá el campo se refiere a si tienes hijos o no. Muy bien, ahí se elige ya. Voy a poner acá huella digital. Por ejemplo, nos piden huella digital. Normalmente es una imagen escaneada o tomada con el celular.
En este caso, objeto le. Entonces, un objeto le se utiliza cuando el campo es una fotografía. Puede ser una fotografía a tamaño carnet, una firma digital, una huella digital, etcétera. Entonces, objeto le se utiliza mayormente para imágenes. Siguiente campo, página web. Por ejemplo, en la actualidad, todas las empresas pequeñas, medianas y grandes tienen una página web, sea gratuita o de pago. En este caso, siempre hay que hacer un hipervínculo. ¿Cómo se hace eso? Acá, hipervínculo. Se utiliza cuando se quiere vincular con webs, en la mayoría de casos. Siguiente. Registro de ventas. Por ejemplo, si trabajamos en Excel, se va a registrar las ventas. Ahí puede ser libros diarios, libro de salida, libro de ingresos, libro de ventas, etc. Entonces, si quiere trabajar con Excel, elige datos adjuntos. Acá, datos adjuntos se utiliza cuando se trabaja con documentos de Word, de Excel, de PowerPoint, de Access, etc. Datos adjuntos. Muy bien. El calculado no lo vamos a hacer por el momento porque vamos a tener una clase única para este campo porque es muy importante y debe tener su propio capítulo. Muy bien. Creamos otro campo. Vamos a colocar lo que se llama estado civil. Nuevamente, dependiendo del país donde te encuentres, pueda que en tu país los estados civiles sean 4: soltero, casado, viudo y divorciado. Es decir, que nos están pidiendo que elijamos de esa lista una de ellas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, si te piden que crees eso, tú debes elegir el último, lo que se llama asistente para búsquedas. Le haces clic y te va a aparecer una ventanita donde te indica dos opciones. Como tú quieres crear, elige la segunda. Escribiré los datos que desee. Siguiente. Acá va a aparecer cómo quieres registrar la lista, o en columnas o en filas. Va a depender de la cantidad de elementos que tengas, pero normalmente es en columna. Y tú colocas acá los datos, en este caso soltero, clic abajo, casado, clic abajito, viudo y por último divorciado. Ya, si tú tuvieses otros elementos, lo agregas. Muy bien. Una vez que ya tengas los elementos, pones siguiente. Una opción que tú debes activar siempre es limitar a la lista. ¿Por qué? Porque cuando tú ingresas los 4 estados, no se puede admitir ningún otro que no corresponda a la lista. Es por eso que tú limita a que solo se elija una de ellas. Y por último, finalizar. Muy bien. Hemos visto casi todos los tipos de datos. Vamos a agregar un nuevo campo. Documento de identidad. Muy bien. En este caso sería número. Todas las personas en el mundo, sea del país que sea, tienen un documento de identidad y está dado por un número bastante grande, de varios dígitos. Pero ese número es único para cada individuo, es diferente. Cuando ocurre que un campo no se repite, que es único, a eso le puedes agregar lo que se llama la clave principal. Acá, ¿lo ves esta llave gigante? Le hago clic. ¿Qué significa entonces la clave principal? Sirve para identificar campos que no admiten repetición. Muy bien. ¿Y cómo le quitas? Clic. ¿Cómo lo colocas? Clic. Haces clic y puedes colocarlo donde tú quieras.
Hay otro caso interesante que es que hay veces hay tablas que tienen más de una clave principal. Pueden ser dos o tres, o quizás más. ¿Cómo hacemos para colocar varias claves? Fácil, ¿ve? Presionando la tecla control sin soltar, hago clic en estos cuadraditos, clic, clic, clic. Como ves, se ha vuelto plomo oscuro y haces clic donde diga clave principal. Y como ves, ya se activó 3. En mi caso, solamente quiero el último, clave. ¿Todas las tablas deben tener clave principal? No. Puede haber tablas que no tengan clave principal, pero lo recomendable es que tú lo coloques. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando se trabaje relación entre tablas, lo vas a necesitar. Así que debes tener siempre un campo que tenga su llavecita. Muy bien. ¿Cómo eliminamos un campo? Por ejemplo, descripción del producto. ¿Cómo elimino este campo? Fácil. Haces clic derecho, eliminar fila. Por ejemplo, también quiero eliminar este objeto LED. Clic derecho, eliminar fila. Clic derecho, eliminar fila. ¿Cómo agrego un campo nuevo? Encima de sueldo. Clic derecho, insertar fila. Y ahí agregas tu campo, si es que te olvidaste. Clic derecho, eliminar fila. Muy bien. Ya hemos visto los campos y los tipos de datos. ¿Cómo guardo una tabla? El atajo sería control G. Control G sirve para crear de frente o guardar la tabla. Pero si no, puedes hacer en este nombre clic derecho y guardar. Y acá colocas un nombre. En este caso yo voy a poner datos y aceptas. Muy bien. ¿Cómo cierras la tabla? En donde diga datos, clic derecho, cerrar. Pero normalmente se hace haciendo clic en esta X que ves acá a la derecha, ¿no? Acá se cierra la tabla. ¿Cómo lo abres? La manera adecuada de abrir la tabla es haciendo clic derecho, vista diseño. Cierro, ¿cómo lo abro? Clic derecho, vista diseño. Pero algunas personas lo hacen así. Clic derecho, abrir. Esta forma de vista es cuando tú ya quieres llenar registros. Es decir, quieres colocar acá nombre, Carlos, edad, 21, fecha de nacimiento y eso, ¿no? O sea, esta visión sirve para agregar registros. ¿Cómo lo cambias? Acá también tienes la opción superior izquierda, donde está esta escuadra con lápiz. Si le haces clic, puedes cambiar el estilo de vista. En este estilo se crea la tabla y en este estilo se llenan los datos. Estamos, entonces esas son las dos diferencias. X. ¿Cómo cambio el nombre de una tabla? En este nombre hago clic derecho y elijo cambiar nombre. Registro alumnos. Enter. ¿Cómo elimino una tabla? Clic derecho, eliminar. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a llenar una tablita. Voy a abrir la tabla primero, clic derecho, lista diseño y voy a eliminar la mayoría de campos, dado que si no me demoro mucho estar haciéndolo. Eliminar, eliminar. Cuando es autonumérico te va a aparecer siempre un mensajito de alerta que te indica que ten cuidado al hacer eso. Yo le pongo sí. Documento también elimino. Sí. Este mensaje siempre aparece cuando tengas clave. Estado civil lo dejo. Página web lo elimino. Muy bien. Me quedo con estos cuatro. Guardar tabla. Clic derecho, guardar. Cambio la vista a la opción de datos. Acá. Voy a ampliar un poco el ancho de las columnas.
Se arrastra en la parte de acá, se arrastra ya. Muy bien. Y comenzamos a llenar. Carlos, enter, es de edad 23. ¿Tiene hijos? Si es que no tiene hijos, lo dejas en blanco. O no le hagas nada. Diga el siguiente. Estado civil, eliges una de las opciones. Soltero. Enter. José, 21. Enter, enter. Eliges uno. Viudo. Enter. Andrés, enter. 25. Enter. Si tiene hijos, check. Y acá puedes escribir la primera letra y sale todo, ¿ya? La S, la V, ya eliges. Manuel, 31, 32, no tiene, casado, enter. Ana, 19, hijos, nada, y viudo, viudo, no viuda. María, 27, tiene hijos, sí, y es casada. Muy bien. ¿Cómo guarda la tabla? Simplemente X, sí. Abro y ahí está. Como ves, ya en esta lección hemos aprendido cómo crear una tabla, cómo eliminar campos, cómo llenar registros, cómo cambiar tipo de datos. Nos vemos en otra lección donde seguiremos hablando de las tablas porque es un tema bastante amplio. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en otro video. Muchas gracias. Cuídense.